Ok, el título del sermón de esta mañana es Durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. ¿Alguien duerme con el enemigo? Espero que no digan mi esposo o mi esposa. Ok, el título del sermón es Durmiendo con el enemigo. Ok, eh, bueno, es parte de la literatura y de hecho también hay una película. ¿Cuántos han escuchado acerca del caballo de Troya? Levanten su mano. ¿O han leído acerca del caballo de Troya? ¿O vieron la película de Troya? Más fácil. Bueno, eh, los griegos durante 9 años intentaban conquistar Troya. Troya era una ciudad amurallada, era una ciudad muy rica y tenía un ejército bastante fuerte y pocos, si no es que ninguno en ese tiempo, había podido conquistarlos. Y justo porque su mayor fortaleza eran sus murallas, el lugar en donde estaban, y tenían uno de los ejércitos más poderosos de ese tiempo. Así es que los griegos durante 9 años trataron de conquistar Troya, pero no podían. Y como te digo, sus grandes paredes hacían prácticamente imposible que alguien pudiera entrar y conquistar Troya. De repente, a algún griego inteligente se le prendió el foco y entonces hizo o se le ocurrió hacer un enorme caballo con dimensiones impresionantes, pero este caballo tendría o iba a tener muchas gracias, soldados griegos dentro del caballo. Así que dejan el caballo a las puertas de Troya, un caballo impresionante con unas grandes dimensiones, parecía algo muy arquitectónico, muy bonito para la época, entonces llamó la atención de los troyanos. Los troyanos abren la puerta, se asombran por el regalo, piensan que le han dado un culto al dios Zeus, al cual ellos adoraban, y entonces pensaron que era como una ofrenda de un símbolo de paz de los griegos. Abren sus puertas, meten al caballo de Troya y una vez dentro del caballo lo inspeccionan, pero nunca se imaginan que dentro del caballo hay soldados griegos. Entonces el caballo queda dentro de Troya, los troyanos se van a dormir tranquilamente y en la madrugada de dentro del caballo sale parte del ejército griego, abre las puertas de Troya, el restante del ejército entra y Troya es conquistada y Troya cae esa noche. Lo que parecía imposible, lo que prácticamente nadie había podido hacer, los griegos en una noche, después de 9 años de batalla, por fin pudieron penetrar Troya y conquistarla. De manera que algo muy similar es lo que veremos en la iglesia de Pérgamo esta mañana. El problema de la iglesia de Pérgamo es que desde adentro estaban surgiendo los problemas y desde adentro la iglesia se estaba pudriendo. Podemos ver un contraste que Jesús va a hacer acerca de esta iglesia, donde por fuera es muy fuerte, donde resiste el sufrimiento, resiste la persecución, resiste la mala doctrina, pero dentro es blanda, es permisiva y permite el pecado dentro de la misma iglesia. Así es que con esto en mente es la lectura que daremos el día de hoy a la iglesia que nos toca en nuestra serie, la iglesia de Pérgamo. Pero antes de eso, acompáñenme y vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que podemos tener y que podemos darte gloria, Señor. Estamos reunidos hoy como iglesia para glorificar tu nombre, para darte gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces. Señor, te rogamos que tu palabra pueda ser expuesta esta mañana de manera fiel. Te ruego, Señor, por los corazones y de los oyentes esta mañana, que podamos tener corazones dispuestos a ti, que salgamos diferentes de cómo entramos, Señor, que tu palabra confronte nuestro corazón, pero que también nos anime, nos exhorte y nos traiga esperanza, Señor. Te ruego que dentro de todo lo que veremos hoy, Señor, nuestros corazones sean expuestos al Evangelio y que haya un cambio genuino en nuestras vidas. Te ruego por Eclesia, Señor, y que cada una de estas enseñanzas nos sirvan para seguir caminando, creciendo y avanzando en tu gracia, en tu amor, y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para tu gloria. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice:
Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes, hay algunos nicolaitas que siguen esta misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Wow, pues vemos aquí palabras bastante fuertes de Jesús. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso, hemos visto la iglesia de Esmirna, y una vez más encontramos esta estructura donde Jesús se presenta de maneras diferentes. Y en esta ocasión, en la iglesia de Pérgamo, Jesús se presenta con un lenguaje bastante fuerte y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda, la espada de doble filo. Espada aguda, espada de dos filos. Lo que está expresando Jesús es que su lengua, en el versículo final, habla de la boca de Jesús, es la espada de doble filo, aquella que tiene el poder y la capacidad de cortar, y la va a ocupar en dos funciones: cortar para sanar y cortar para vencer y destruir a sus enemigos. En Éfeso, Jesús se presenta diciendo que tiene las 7 estrellas en su mano, es decir, que Él es el dueño de nuestro testimonio y que siempre está presente en la iglesia. En Esmirna, Jesús se presenta como aquel que estuvo muerto y vive, y eso trae esperanza y trae consuelo para una iglesia que está sufriendo de manera muy severa. Esmirna necesitaba ese consuelo por las amenazas constantes de muerte que tenían por parte de sus enemigos. Y ahora en Pérgamo, Jesús se presenta como el que su lengua es una espada de doble filo. Pérgamo había permitido en la iglesia gente corrupta, y el Señor estaba dispuesto a cortar de en medio de ellos a esa gente corrupta. Y esto es algo muy fuerte, mis hermanos, porque podemos tal vez pensar que en la iglesia ocurren cosas y que de esas cosas que ocurren tal vez nunca pase nada. O si la iglesia no hace nada con personas que son corruptas o personas que están en contra de la voluntad de Dios, simplemente no es nuestro trabajo. Pero Jesús está diciendo que Él va a cortar de en medio a esa gente que no pertenece a su pueblo, que no pertenece a la iglesia, porque están viviendo vidas contrarias a su voluntad. Y esa espada de dos filos, como te decía, corta para sanar o corta para destruir. Esa espada de doble filo es capaz de matar el pecado que hay en ti, pero también es capaz de matarte a ti junto con tu pecado. En su libro La mortificación del pecado, del puritano John Owen, dice: mata a tu pecado o tu pecado te matará a ti. Y el libro de Colosenses, Pablo es muy claro cuando está especificando acerca de cómo estar luchando en contra de tu pecado. Lo que Jesús está diciendo aquí y lo que esta carta a la iglesia de Pérgamo nos muestra es que todos seremos vencidos por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros representamos una gran muralla, como esa que te platiqué al principio, que era la muralla de Troya. Nuestras vidas son esa muralla que un día será derribada y será destruida por la espada de doble filo. Y esto es interesante porque podemos ser destruidos como Nínive por la gracia de Dios, que Dios ha decidido salvar a Nínive y manda a Jonás a predicar. Nínive se arrepiente y Nínive es salvada. O puede ser vencido como Jericó, donde Josué y el ejército tocaron las trompetas y las murallas cayeron y la ciudad fue aniquilada.
O eres vencido por la gracia de Dios o serás vencido por la ira de Dios. De cualquier manera, mi querido hermano, mi querido amigo o amiga, sea cual sea el caso, tú y yo seremos vencidos. El énfasis, mis queridos hermanos, está específicamente en la espada que sale de su boca. Ahora, la traducción en griego de esta frase diría algo más o menos así. Cristo es el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada. Esa sería la traducción literal del griego. Cristo es el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada. Eso es para que nos demos una idea de lo que el autor está expresando cuando Jesús se presenta de esta manera. Ahora, ¿cuáles son las palabras de halago de Jesús para la iglesia de Pérgamo? Fíjate, el versículo 13 dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí, en la ciudad de Satanás. Como hemos visto desde la iglesia de Éfeso, Jesús se mueve entre las iglesias y ve el valor de las buenas obras de sus hijos. Jesús no es ajeno a lo que vive la iglesia, Jesús no es ajeno a lo que sucede específicamente en cada una de ellas, Jesús no es ajeno a lo que vive cada creyente. Pérgamo era una ciudad muy difícil para ser cristiano, mis hermanos. Pérgamo era una ciudad célebre y era conocida por su gran biblioteca de Pérgamo, una ciudad cosmopolita, y de aquí la palabra pergamino. Eran hechas con telas y una de las grandes industrias dentro de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo estaba repleta de santuarios, de templos y de altares a todos los dioses romanos. Era conocida por sus grandes templos y especialmente era conocida por su templo al gran dios Zeus, al que muchos adoraban específicamente en Pérgamo. Era un gran centro idólatra, había demasiada idolatría en la ciudad de Pérgamo, y uno de los que más destacaba, aparte del de Zeus, era el templo al dios Esculapio. El dios Esculapio era el dios de la medicina. Muchos historiadores dicen que en la entrada de Pérgamo estaba el símbolo de lo que hoy conocemos como el símbolo de la medicina, que es un tronco envuelto o presionado o enrollado por una serpiente. Todos lo hemos visto en las batas de los doctores o en los hospitales o en las recetas. Ahí viene el símbolo de este dios de la medicina, el dios Esculapio. Y muchos comentaristas dicen que en la entrada estaba ese símbolo, en la entrada de Pérgamo. Y este símbolo, muchos lo ponían o decían que estaba impuesto en la entrada de Pérgamo justo para recordarles a los cristianos que habitaban en Pérgamo a la serpiente, aquella serpiente que hizo, donde entró el pecado en el mundo, y recordando lo que sucedió en el jardín del Edén. Entonces, no es de extrañar, por todas estas razones que acabamos de describir, que había en la ciudad de Pérgamo, o la descripción que da de la ciudad de Pérgamo, que dice que en esta ciudad estaba el trono de Satanás. Una ciudad sumamente idólatra y una ciudad que tenía muy presente a la serpiente. La presencia demoníaca en esta región específicamente era terrible. Hay lugares que brillan por la luz de Jesús, pero también hay lugares donde se puede palpar una gran presencia del enemigo. Y Pérgamo era una de estas ciudades. No sé si te ha pasado o alguien ha visitado el mercado de Sonora. No sé si alguien aquí lo ha visitado, pero el mercado de Sonora tiene una sección específica de brujería, de ocultismo, y se puede percibir un ambiente muy pesado espiritualmente. Se puede palpar una gran presencia demoníaca en ese sentido, y eso es algo real. Eso es algo que tenemos que entender como creyentes, y de hecho Jesús lo está expresando aquí en esta iglesia. Por lo tanto, esta ciudad, esta iglesia en Pérgamo, tenía características bastante interesantes, a diferencia de Éfeso y de Esmirna, porque aquí había una gran presencia demoníaca. La presencia demoníaca era tal que el Señor Jesús dice que ahí estaba el trono de Satanás. No está diciendo el patio trasero de Satanás, no está diciendo la capital del reino de las tinieblas. Jesús es muy específico en las palabras que utiliza y dice: aquí está el trono de Satanás. Jesús está diciendo: qué difícil
lugar en donde tú estás, Pérgamo. Qué difícil, iglesia de Pérgamo, ser luz en medio de un lugar tan oscuro y con tanta presencia demoníaca. Pero aún y con todo esto, Jesús ve sus obras, ve la manera en que resisten, ve la manera en la que predican, ve la manera en la que son fuertes al exterior, pero reconoce que es difícil. Y aún así hay un pero. De todas maneras, Jesús elogia esto y termina diciendo, has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme. Entonces, eso es algo que Jesús elogia, es una alabanza para Pérgamo, porque aún y con toda esta opresión que existía, estos hermanos de Pérgamo, estos cristianos en Pérgamo, fueron leales al nombre de Jesús y se rehusaron a negar a Jesús. Lo que nos indica que muchos de estos los presionaban para negar su fe o los presionaban para ser cristianos. Y de acuerdo a los ejemplos que vimos hace 8 días, la pregunta para ti y para mí vuelve a ser la misma. ¿Qué pasaría si en este momento entra la policía y nos dice, a partir de este momento el cristianismo está prohibido? No pueden tener cultos públicos, no pueden abrir una Biblia. Si alguien dice aquí que es cristiano, le damos cuello. Tienen prohibido el culto. Ahora imagina esto al grado de tener una opresión demoníaca de tal magnitud, y aún así estos hombres y mujeres, estos cristianos de Pérgamo, fueron leales al nombre de Jesús y rehusaron a negar su fe. Y ahí podemos comenzar a reflexionar como iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a negar nuestra fe simplemente por el hecho de ser aceptados en algún círculo, o en nuestros propios trabajos, en nuestras escuelas, o para que nos den trabajo? Y es aquí donde el Señor comienza a incomodar la vida de esta iglesia y la vida de cada uno de nosotros cuando escuchamos estas palabras. Ahora, la palabra trono aparece en el Apocalipsis 42 veces. La palabra trono aparece en Apocalipsis 42 veces. Pero fíjate qué interesante. 2 veces aparece para hacer mención al trono de Satanás. Y 40 veces aparece para hacer mención al trono de Dios. Y esto nos da una luz y una indicación bastante interesante. Y esto es porque el reino de las tinieblas, mis queridos hermanos y amigos, está vencido. Y será destruido por completo cuando Cristo venga. De manera que estos hermanos, aún y con la opresión demoníaca que tenían en ese lugar, no negaron a Cristo en medio de esa persecución y tampoco negaron su fe. Ahora fíjate conmigo, versículo 13. Hace una referencia hacia un personaje. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. De Antipas, mis queridos hermanos, se sabe muy poco, no se habla mucho en el texto y tampoco en la Biblia, pero podemos saber que fue un hombre fiel al evangelio y que por eso fue martirizado por los romanos. Recuerden que los romanos en ese tiempo se caracterizaban por aventar a los cristianos a los leones, por quemarlos en hogueras o por cortarles la cabeza. O sea, esa era como la muerte típica para los cristianos. Así que la iglesia estaba débil, la iglesia estaba frágil, porque acababan de ver cómo mataban a Antipas, uno de sus hombres más fieles, uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo. Entonces imagínate, acababan de sufrir una baja bastante sensible como iglesia, aparte de toda la opresión que tenían. Entonces Pérgamo estaba en un momento muy vulnerable cuando Jesús trae estas palabras de aliento a la vida de esta iglesia. Jesús los alaba porque son fieles a Dios, Jesús los alaba porque retienen a su fe. Y es interesante comenzar a pensar, ¿qué diría Jesús de iglesia en este momento? Si somos fieles a su nombre, si somos capaces de no negar nuestra fe, aunque seamos presionados hasta la muerte, si verdaderamente estaríamos dispuestos a reunirnos, aun y cuando la amenaza de muerte esté puesta en cada una de nuestras espaldas. Y sería interesante ver la reacción que tuviéramos. Conozco a un pastor que tiene un ministerio que se llama Predica Fiel, es un pastor cubano, y este pastor pastorea una iglesia en Cuba. ¿Y sabes dónde se reúne la iglesia en Cuba?
en un cementerio. Es el único lugar donde pudieron encontrar estar aislados y que el gobierno no los persiga por ser creyentes. Se reúnen en un cementerio y predican fielmente la Escritura y alaban al Señor porque han decidido no negar el nombre de Cristo y no negar su fe. Y se reúnen en una cripta, en un cementerio. Y nosotros, que estamos en el oriente de la Ciudad de México, en un lugar cosmopolita, con muchas culturas, con muchas religiones, la pregunta otra vez es, ¿qué tanta persecución estamos sufriendo? ¿Qué tanta opresión estamos sufriendo? ¿Qué tanta amenaza hacia nuestras personas tenemos por nuestra fe? ¿O qué tan débil es esa amenaza y qué tan débiles somos para ser flexibles a ella y simplemente que se nos haga tan fácil negar nuestra fe, negar a Jesús y negar en qué creemos? Mis hermanos, el Señor ama la fidelidad de sus hijos y eso es lo que Él está resaltando en este principio de la carta. Pero así como hay un elogio, así como hay una alabanza de Jesús, así como Jesús se presenta con poder hablando de que de su boca sale la espada de doble filo, la que corta, la que aplaca, la que extermina, la que disciplina, Jesús tiene una alabanza, pero Jesús también tiene un reproche. Fíjate conmigo el versículo 14. ¿Están ahí? Verso 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes, hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Pérgamo era una iglesia firme y fuerte en su lucha con el exterior, pero era una iglesia blanda y débil en su interior. No estaba corrigiendo las cosas que sucedían dentro de la misma iglesia. Llegaban los domingos a la reunión los nicolaitas. ¿Y qué les decían? Mis queridos nicolaitas, bienvenidos, tomen asiento, ¿no? Les servían café, galletitas, pásenle. Es más, una ofrenda para los nicolaitas porque se ve que necesitan. Los abrazaban, estaban con ellos. Hay que mostrar gracia y amor para los nicolaitas. ¿Recuerdas qué enseñaban los nicolaitas? Ellos decían que el pecado solo dañaba el cuerpo, pero que el alma era pura e intocable. Ellos decían, tú puedes pecar lo que se te pegue tu gana y disfrutar de la vida, porque al final el alma permanece pura e intacta para el Señor. ¿Y qué hacían los miembros de Pérgamo? Les decían bienvenidos, cafecito al Starbucks, para que se sienten, para que Nicolás no se vaya a molestar. Abrazo, beso, apapacho a los nicolaitas, los sentaban, los amaban. Y básicamente, lo que Jesús le está diciendo a Pérgamo es, ¿qué hacen estos locos ahí? Es lo que le estaba diciendo a la iglesia. ¿Me pueden explicar qué hacen los nicolaitas sentados entre ustedes? ¿Qué hacen dándoles café y abrazándoles y dándoles un asiento en la iglesia del Señor a los nicolaitas? O sea, son fuertes con la persecución que hay afuera, pero dentro tienen entre ustedes a los nicolaitas y les permiten vivir de la manera que viven y no les importa lo que hacen cuando salen de ahí. Les permiten enseñarle a la gente que hay que pecar y que puedes pecar y disfrutar tu vida como se te pegue la gana porque el alma no se contamina y al final te vas a ir al cielo.
Es un descaro, es una vergüenza que sabiendo lo que hacen, lo que enseñan y cómo viven, ustedes los acepten y los sienten ahí. Y los abracen. Y les den café. Es inaceptable que dentro de la iglesia estén personas que se dicen cristianas y que vivan una doble vida y ustedes no digan nada. Es una aberración que estén personas hablándonos de lo que dice la palabra de Dios y que de repente tengan ideas contrarias. Y no solo eso, vidas contrarias a lo que enseña la Escritura. Imagínate esto. Imagínate al director de Coca-Cola México. Y este cuate se va a un restaurante. Y de repente se encuentra a un paparazzi. De esos que andan ahí tomando fotos por todos lados. Y el cuate está en su mesa y de repente pide para tomar una Pepsi. Y le llevan su Pepsi de lata fría al director de Coca-Cola México, abre la lata y se la empieza a tomar con un gusto, con una sed, termina las... Le toma la foto. Y la foto se hace pública. ¿Qué pasa con ese hermano? ¿Qué tiene que hacer? Tiene dos cosas para hacer. Este hombre tiene solo dos opciones. La primera es arrepentirse por haberse tomado una Pepsi. Y la segunda es decir, la neta, ¿saben qué? Sí me gusta más la Pepsi. Pero no puedo seguir siendo presidente de Coca-Cola México. Me tengo que retirar. Entonces no puedo seguir siendo un director, ¿estás de acuerdo? Porque es incongruente lo que estás haciendo. Otro ejemplo. Imagínate tú nada más a Emilio Azcárraga hablando de la América, de lo poderoso que es su equipo tricampeón. No voy a decir más, porque no hay, ustedes lo saben, no hay más que eso. Y de repente sorprenden a don Emilio saliendo de su casa por la madrugada con la playera del Guadalajara autografiada por el Chicharito. Y se sube a su coche, le da un beso al escudo y le toman una foto. Y lo suben a las redes sociales. Tiene dos sopas. O se arrepiente y pide perdón por lo que hizo, o deja de ser el dueño de la América. No hay manera. Imagínate tú al presidente del Barça decir a la Madrid. ¿Qué le pasaría a ese hombre? Lo apedrean. O sea, es inconcebible. No hay forma, no hay manera. Mis hermanos, si para estas cosas que son verdaderamente vanas, tiene que haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿cuánto más con el cristianismo? ¿Cuánto más con el cristianismo? Y esto es lo que Jesús está expresando aquí a la iglesia de Pérgamo. No puede ser que sostengas y prediques la palabra tan fiel y resistas y al mismo tiempo consientas que en medio de ustedes haya personas que van en contra de la palabra de Dios, o que consientas que vivan como se les pegue su regalada gana y vivan vidas pecaminosas en contra de lo que Dios enseña. No puede ser. Es inconcebible. Ninguna iglesia que se llame cristiana puede actuar de esta manera. Es inconcebible. Y así como estos ejemplos que acabo de decir, hay dos opciones. O te arrepientes y vives de acuerdo a la palabra de Dios, o reniega del cristianismo y vete. No hay más que dos sopas. O te arrepientes y vives como Dios manda, o reniega del cristianismo y mejor vete. No hay una tercera opción, porque no puede ser de otra manera. Es un descrédito para la fe cristiana. El que es cristiano en todo lo que eso implica. No es cristiano a medias, no es cristiano para lo que le conviene, no es cristiano porque le acomoda, no es cristiano porque se siente feliz así. Pérgamo predicaba la santidad, pero dentro de la iglesia estaba la mundanalidad. Eso es una incongruencia. Pérgamo predicaba la ortodoxia,
pero estaba permitiendo que la gente enseñara barbaridades como las barbaridades que enseñaban los nicolaitas. Y no hacían nada, lo aceptaban. Una manzana es muy hermosa por fuera, y así era la iglesia de Pérgamo, pero por dentro se estaba pudriendo. Y como se estaba pudriendo, el Señor viene y dice esto: eres una iglesia fuerte, con convicciones fuertes, pero débil para corregir el pecado, débil para confrontar el pecado. Ahora, ¿qué estaba permitiendo la iglesia de Pérgamo? Número uno, la doctrina de Balaam. Balaam fue un cuate llamado para profetizar maldiciones contra Israel, lo puedes encontrar en el libro de Números, y cada vez que quería hacerlo, Dios no se lo permitía. Después intentó meter el mal en los israelitas e hizo que las mujeres moabitas seducieran sexualmente a los israelitas, y los seducen no solo sexualmente, sino los seducen para adorar a otros dioses. Eso es lo que enseñaba la doctrina de Balaam. En pocas palabras, esta doctrina es la seducción al mundo. Iglesias que se dicen iglesias, pero que dentro de ellas es como si entraras a un antro. Ya nada más falta que el pastor sirva tragos a la hora de la predicación. Hay iglesias que te dicen, ¿y el mensaje? Ese se los debo. No se preocupen. El otro domingo tenemos tiempo para el mensaje. Ahorita sientan padre, lloren. Hay iglesias que contratan DJs para los jóvenes y todavía se avientan la puntada de decir el pastor, mientras el DJ toca, tú sientes cómo Jesús te ministra. Doctrina de Balaam. Fomentan que los jóvenes se conozcan ahí, y lo que fomentan es que se conozcan y que terminen cayendo en pecados sexuales unos contra otros. Inmoralidad sexual, infidelidad a Dios. Y la iglesia, que por fuera parece iglesia, por dentro está llena de mundo, está llena de promiscuidad sexual, está llena de inmoralidad, porque son fieles al mundo y no son fieles a Dios. Pero eso sí, cuando llegan los nicolaitas, cuando llegan los de Balaam, les ofrecen café, los abrazan, los cuidan, los aman mucho, pero nadie es capaz de confrontar su pecado, nadie es capaz de decir lo que no está bien, porque pecan sin problema y no hay santificación dentro de la iglesia. Pérgamo estaba permitiendo esta enseñanza dentro de la iglesia. Mis hermanos, no basta con decir lo que crees en tu vida y tus obras y tu testimonio, y está muy padre esto, no basta solo con creer, necesitas ser confirmado lo que crees con la forma en la que vives. Si no, no sirve de nada. No basta con tener una confesión de fe. Eso tiene que ser congruente con lo que vives. Tu fe debe de ser adornada por la forma en la que vives. Fíjate cómo dice Tito 2:10. No defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto a ella. Entonces, el mundo siempre observa lo que haces para desacreditar en lo que crees. El mundo siempre observa lo que haces para poder desacreditar en lo que crees. La doctrina de Balaam, mis hermanos, aún está vigente en nuestros días. Aún los cristianos quieren ser como el mundo. Si no quieres problemas en la iglesia sé como el mundo. Si quieres una iglesia numerosa, sé como el mundo. Si quieres una iglesia próspera, sé como el mundo. Debes estar a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, a favor del feminismo, a favor de la nueva masculinidad. Esta semana escuché de un tipo que dice, soy pastor de una iglesia homosexual. Es una aberración, es algo incongruente, eso no tiene sentido, no cabe en ninguna cabeza coherente. Es una tontería. No puede verse de esa forma. Y esa es la doctrina de Balaam, que permea, contamina y destroza a la iglesia por dentro. Porque no estaban confrontando el pecado. Jesús dice no.
tengo contra ti que permites estas doctrinas dentro de la iglesia. Ahora fíjate cómo no, Jesús no le está hablando a la ciudad de Pérgamo, Jesús le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Dice el texto, algunos de entre ustedes. ¿De entre ustedes quiénes? De los que están en la iglesia. Algunos de sus miembros, o de sus disquemiembros, viven estas doctrinas, les encantan estas doctrinas. Salen de la iglesia y son como los nicolaitas o como los de Balaam. La queja de Jesús es clara, se refiere a los que están dentro. Y entonces la pregunta es, ¿esto es lo que tengo contra ti? ¿Esto es lo que estás permitiendo? ¿Sí resistes a los de afuera? ¿Sí estás resistiendo el sufrimiento? ¿Predicas fielmente? ¿Eres ortodoxo? Pero hay un problema con la santificación adentro de la iglesia. Hay un problema con el tema de la santidad. ¿Qué es lo que debe de hacer Pérgamo? Verso 16. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Wow. Arrepiéntete de tu pecado. Mis hermanos, el arrepentimiento es general. El arrepentimiento es primero para aquellos que no han puesto su fe en Jesús, para aquellos que son inconversos, que son incrédulos, pero el arrepentimiento también es para los creyentes. Y Jesús les está diciendo a esta iglesia en Pérgamo, o pones orden o pongo orden. No está diciendo, pues mira, muéstrales toda la gracia, diles que yo soy amor, y que yo los amo a todos porque son animalitos de la creación conmigo y les doy todo lo que me sobra. Jesús no está diciendo eso. Jesús está siendo claro, directo, enfático. O pones orden dentro de la iglesia o pongo orden. Y si Jesús pone orden, va a cortar a todos aquellos que no estén viviendo bajo su palabra. Quiero que te des cuenta, mi hermano, que el decir ser cristiano no es cualquier cosa. No es una moda. No es un outfit que puedes escoger un domingo para ponerte. El cristianismo es algo sumamente serio. Y Jesús no está jugando con tu alma, con tu eternidad, con tu vida. O pones orden o pongo orden. La disciplina para el Señor no es un juego. Y le está diciendo a Pérgamo, debes estorbar, arrepiéntete y corrige. No es arrepiéntete y olvídalo. Arrepiéntete y borrón y cuenta nueva. Arrepiéntete y llámalos. No, arrepiéntete y corrige. Arrepiéntete y cámbialo. Arrepiéntete y confróntalo. Si no lo haces, hay una advertencia. Vendré a ti de repente. O sea, ni siquiera te va a decir, ¿te acuerdas que te dije, Pérgamo? Ahí voy. No. De repente, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No sé tú, pero a mí esto me aterra. El pensar que no pudiéramos estar haciendo las cosas como la iglesia de Pérgamo, ser una iglesia muy ortodoxa, muy centrada en el evangelio, con muy buena doctrina, pero que por dentro estemos permitiendo que la gente viva como el mundo y que estén jugando a ser cristianos y no hacer nada. Hebreos 12 del 6 al 7 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Ay, no, es que el Señor es bien bueno, Él nunca va a matar a nadie porque Él nos ama y ama a toda su creación. Sí, 2 Corintios 11. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos
de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Así es que si tú piensas que el Señor no mata a nadie porque no obedece y porque no entiende, aquí está la prueba. ¿Recuerdas a Elí? ¿Cómo consintió a sus hijos y vino Dios y qué les hizo? Los mató. Mató a sus hijos porque Elí consintió el pecado de sus hijos. David y su hijo Absalón, que se rebeló, ¿y qué hizo David? Consintió el pecado, pero Dios acaba con la vida de Absalón por la mano de Joab y lo atravesó. El Dios Todopoderoso puede hacer lo que quiera con nosotros porque es su iglesia. Dios no se anda con rodeos, mi hermano. Dios no está jugando al club social. Dios no está jugando a la moda cristiana. Dios no está jugando a decir, puede haber muchos tipos de cristianos, el que más te acomode, tú puedes pertenecer al club que más te convenga. No, pues si no son Herbalife. Hay gente que piensa que la iglesia es un club de Herbalife. Pero Dios no está jugando con eso. Dios está siendo serio. Dios está diciendo, voy a quitar a los que no deben de estar aquí porque no se arrepienten. Pero es peor, porque te está diciendo, iglesia, tú deberías de hacer eso y no lo estás haciendo. Estas palabras son una advertencia para la iglesia de Pérgamo. No pueden ser una iglesia cristiana y consentir de en medio de ustedes lo que está pasando. Deben corregir lo que está pasando. Un poco de levadura leuda toda la masa. La Biblia está llena de formas de corrección y ya hemos hablado aquí de muchas maneras acerca de Mateo 18. Y si tú has leído Mateo 18 y eres cristiano, estoy seguro que a ti te interesa que traten así contigo y con tu pecado. Porque lo que están haciendo es velar por tu alma, es amarte verdaderamente y es cuidar que termines la carrera junto con todos los demás. Si tú no has entendido eso, tú no deberías de ser cristiano. O decir que eres cristiano. Cuando llega el pecado nos hace ciegos. Y necesitas a tus hermanos para que te corrijan, para que te exhorten y para que te reprendan. Primera de Corintios 5 es un ejemplo del cual ya hemos hablado muchas veces. Mis hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de mantener la iglesia santa, pura, y no puede ser de otra manera. O somos cristianos o somos cristianoides. Pero si somos cristianoides, entonces no somos una iglesia. Somos un club fraterno que se reúne los domingos. Pero si somos cristianos, entonces mantenemos la pureza y la santidad que demanda de nosotros un Dios santo y un Dios puro. Porque si no, entonces ¿a qué estamos jugando? La iglesia debe de tener el amor para exhortar al arrepentimiento, pero debe de también tener la firmeza para excomulgar a aquel que no quiere arrepentirse. Va otra vez. La iglesia debe tener el amor para exhortar al arrepentimiento, pero también debe de tener la firmeza para excomulgar a aquel que no quiere arrepentirse. Porque la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. No podemos, no debemos consentir el pecado. De ninguna manera. Debemos desechar lo buenísimo o lo amorosos que podemos ser, porque es peligroso caer en ser permisivos, lejos de ser tolerantes. Jesús dice, corrige eso o vendré yo y lo haré. Nota cómo no se queda sin castigo. Nota cómo no se queda ahí sin que nada pase. O ustedes lo hacen o yo voy y lo hago, pero no van a salirse con la suya. No van a poder contra mi iglesia, porque la iglesia es de Cristo. No podemos abrir la puerta para que entre el caballo de Troya, porque si abrimos la puerta para que entre el caballo de Troya, nos va a destrozar por dentro. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Tienes iglesias divididas? ¿Tienes iglesias dolidas? ¿Tienes iglesias
que comienzan a ser grupos sectarios y empiezan a distorsionar el evangelio, empiezan a distorsionar la verdad, porque todo comenzó con un poco de pecado que toleraron dentro de la iglesia. El cristianismo y la iglesia, mis hermanos, no solo un juego. Así es que Dios se muestra como aquel que tiene la espada de doble filo, que es capaz de cortar para sanar, pero también cortar para disciplinar. Dios les dice, ustedes han sido fieles, han sido resistentes, tienen buena doctrina, pelean la batalla con los de afuera, pero por dentro ustedes tienen un problema muy serio. Son tolerantes, pero son permisivos. Son fuertes en su doctrina, pero son blandos contra el pecado. Y entonces pareciera que no hay esperanza para Pérgamo. Podríamos decir, pues de acuerdo a lo que estamos leyendo, Pérgamo no lo hizo, entonces Dios lo va a hacer. Jesús va a quitar de en medio de esa iglesia aquellos que no se someten a Dios, aquellos que quieren seguir viviendo como el mundo, aquellos que tienen la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, no entienden, entonces Jesús los va a cortar. Y sí, Jesús lo va a hacer. Yo puedo decir que he sido testigo en varias ocasiones donde la iglesia en donde estoy, el Señor ha ido cortando y llevándose gente que no tendría por qué estar ahí. Porque es gente que no es cristiana. Y lo he visto en 2 ocasiones. Con eso no estoy diciendo que yo sí lo merezco, que yo sí soy un buen cristiano, que Dios sí es bueno conmigo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la Biblia se cumple y se aplica y que ninguna iglesia, que se llame iglesia, está exenta de que esto suceda. Y entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Dónde está la esperanza? Verso 17. ¿Qué pasa si Pérgamo obedece? ¿Qué pasa si Pérgamo comienza a dejar de ser blanda y comienza a confrontar y a disciplinar el pecado dentro de la misma iglesia? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Fíjate, las palabras de Jesús: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Y fíjate cómo eso lo dejan en algo emocional, en algo sentimental. Y entender. Porque puedes decir, sí, vamos a confrontar el pecado, sí, todos juntos y unidos en contra de... Pero tienes que entender por qué. ¿Por qué dice esto a las iglesias? A todos los que salgan vencedores. Fíjate, no dice todos van a ser vencedores, no, a todos los que salgan. O sea, van a ser algunos, no van a ser todos. A aquellos que escuchen, que entiendan y que salgan vencedores, a esos les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca. El maná es el alimento que cayó del cielo para que se nutriera el pueblo de Dios en esos 40 años en el desierto. Maná en hebreo significa esto. ¿Qué es esto? La descripción del hebreo del maná es: ¿qué es esto? El que venciere, porque la gente no sabía lo que estaba cayendo del cielo, no sabía qué significaba, entonces le puso maná, que significa ¿qué es esto? Pero eso era capaz de nutrir al pueblo y había muchas formas de cocinar el maná. Pero hay un maná que está escondido y dice: el que venciere, hablando de ese maná escondido, dice: yo tendré intimidad. Lo que Jesús está diciendo es que el que va a vencer, el que pueda vencer, el que escuche, el que obedezca, el que siga la voz de Dios, yo tendré intimidad con él y le daré de comer del maná escondido. Ahora quiero que empieces a notar el amor, la cercanía y el tipo de premio que Jesús está dispuesto a tener contigo y conmigo. No sé si de niño te dieron un premio por obedecer, por acabarte la sopa, no lo sé. Pero si sí, quiero que te pongas a pensar por un momento en ese premio. Que no digo que lo deseches, pero que comparado con este premio es vano.
que te pongas a ver, a pensar, a reflexionar que el Dios creador del universo, el único que es santo, sin pecado, sin mancha, que todo le merece, está dispuesto a darte de comer de manera íntima de su propio maná para ti. No sé si te has ganado alguna cena en una estación de radio o algo, pero ponte a pensar en esto. Jesús está dispuesto a recompensar esa obediencia y esa fidelidad, teniendo una cena contigo, en el buen sentido, y una intimidad personal y particular, dándote a ti de comer del maná escondido. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy ese maná. Yo soy el pan del cielo. Y no sé por cuántos minutos, segundos o horas vas a estar con Él, pero Él está diciendo que vas a tener un tiempo de intimidad en donde vas a poder estar con el pan del cielo. Él es el Mesías victorioso que está dispuesto a compartir contigo un tiempo. Y no solo eso, cuando habla de la piedra blanca, en ese tiempo se daban piedras blancas como símbolo de una invitación para una gran fiesta. Lo que Jesús está diciendo y lo que esto significa es que el que venciere va a estar conmigo en la gran fiesta celestial, en las bodas del Cordero, y podrá recibir la invitación en una piedra blanca que tendrá su nombre. Pero no solo eso, Dios es experto en cambiar nombres. Así es que va a cambiar tu nombre, pondrá el nombre con el que solo Él conocerá quién eres y las obras que hiciste, y te dará esa invitación para estar con Él en esa cena, en esa intimidad, compartiendo con el pan del cielo. ¡Wow! Grabará un nombre nuevo. Significa una nueva vida, una nueva intimidad, algo nunca antes visto, algo que nunca en tu vida has experimentado. Una cita que no es con Luis Miguel, no es con el tipo que me digas, que me lleve a cenar, que está guapísimo. No, es con cualquier tipejo. Es con el Rey del universo, con quien tendrás un tiempo de intimidad. Quiero que te puedas en tu mente finita imaginarte esa escena y que eso te pueda llevar a reflexionar lo importante que significa ser cristiano. Y que movido a esto, tú puedas responder al Evangelio y entender que por amor es que confrontamos el pecado. Que por amor tú debes de confrontar el pecado de tu hermano y que por amor tú debes de recibir la disciplina y la confrontación del pecado si es necesaria, porque al final te espera una gran cena con una intimidad con el Dios creador del universo y una invitación con una piedra grabada en donde estará tu nombre que Él solo conoce. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tú vas a despreciar el día de hoy la comunión con Él, lo mejor es que te vayas. Si tú vas a atesorar, a esperar y a anhelar ese momento, con todo lo que eso implica en tu vida cristiana hasta que Él venga, eres bienvenido en este lugar. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Señor, son palabras tan fuertes que yo te ruego que aún en este inicio de bebés que somos como iglesia, todas estas predicaciones, toda esta enseñanza que está en la Biblia, Señor, para que tu iglesia en este tiempo pueda reflexionar y ser confrontada, yo te pido que nos ayudes a ver los ejemplos de estas iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, y nos ayudes, Señor, porque no estamos exentos de caer en ninguno de estos errores. Te ruego
que tengas misericordia de Iglesia y que tú comiences a poner las bases de un conocimiento y una doctrina sólida, pero que ese conocimiento y esa doctrina sólidos que vienen de ti, que emanan de tu palabra, verdaderamente comiencen a tener efectos en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a darle la seriedad que tú le diste al cristianismo por lo que hiciste en la cruz. Porque la manera en la que tú trataste con el pecado, Señor, fue crucificar a tu Hijo por amor a nosotros. Señor, que la cruz pueda tener ese significado en nuestras vidas y que eso nos haga alejarnos del pecado, arrepentirnos de corazón y volvernos a ti esta mañana. Perdónanos si en estos 12 meses hemos tolerado el pecado. Ayúdanos a confrontarlo en amor y en gracia, pero en firmeza para tu gloria. Señor, que seamos conocidos, porque somos una iglesia que tiene amor por los perdidos, pero que tiene cero tolerancia con el pecado. Y eso solo lo puedes hacer tú en nuestras vidas. Te rogamos que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.